Hola amigos, vamos a hacer una actualización de los mapas del SP500 porque ha llegado uno de los niveles que comentamos en el anterior vídeo y vamos a verlo tanto a nivel técnico como también con varios indicadores que os estuve comentando. Me gustaría compararlo con el futuro, con el cash y también con el ETF SPY, y al mismo tiempo veremos el Nasdaq, el DAX y el ETF QQQ, y así veremos a las zonas que ha llegado cada uno de ellos. Al final del vídeo también os enseñaré tres acciones que están llegando a unos niveles interesantes donde me gustaría entrar en largo. Si os gusta el vídeo no olvidéis suscribiros, dar like y si tenéis alguna pregunta comentad e intentaré responderos lo más claro posible. Y si tenéis alguna acción que queréis que analice, pues también dejádmela en comentarios y intento resolver las dudas que tengáis. Entonces, aquí tenéis el mapa del índice del SP500, que es el mapa que me gusta a mí más utilizar en vez del futuro y del cash. Y si os fijáis, si trazamos la extensión del impulso desde 2020 a 2022, el precio ha llegado al 1,61 del impulso, donde comentamos que en esta zona, entre esta zona y el tercio del último fractal de la bajada de principio de año, que era este, era donde esperábamos pues un retroceso desde esta zona a esta, donde se podía intentar en una de las dos. Después veremos hasta los posibles escenarios que hay y hasta dónde podía darse el retroceso. Vale, entonces esto es el mapa del índice, pero tengo más data en el SPX, y entonces si lo ponemos en mensual y en logarítmico, también vimos en un anterior vídeo que si trazábamos una línea desde el crash del 29 que pasaba por el techo del 2000, estábamos llegando a una zona de techo donde se podía dar un giro. Hay gente que está trazando un canal por si en algún año pudiera venir a retestear esta zona, cosa que es bastante improbable, pero que se podía dar. Entonces, si volvemos al mapa en normal, y nos bajamos de temporalidad, por ejemplo, vamos a bajarnos a un diario, vemos que el precio llegó al nivel 2 que comentamos, después nos bajó a la zona pivote que coincidía con el tercio de este punto de control de la bajada de cuando llegó al 1,61, nos vino el tercio, era una zona de entrada y de largos, donde esperábamos una subida importante y esperábamos ver si había una reacción en la zona de FIBO 80, en esta zona de aquí. No la hubo y el precio siguió subiendo. Aquí teníamos este punto de control en la bajada, donde también podíamos trazar la extensión, y aquí también teníamos el 1,61 del fallo de este punto, que coincidía con 1,61 como hemos dicho al principio del vídeo. Ahí. Entonces, como veis, tanto en el SPX como en el índice, el precio llegó al 1,61 y no ha validado todo este retroceso. Vamos a ver si esto es una pequeña corrección y sube a validarlo en el tercio o llega al 1,38, o si sigue cayendo. Entonces tenemos varias alternativas: que nos baje mucho más, por ejemplo hasta la zona de FIBO seguimiento calmada, que sería el FIBO 78 aquí. La otra opción es que nos venga a romper este mínimo y venga al tercio de este punto, como hizo en esta ocasión,
Y después también puede ser que finalice la bajada aquí o en la zona pivote o un poquito más en el FIBO 38, nos suba aquí y se produzca también el retroceso. ¿Vale? Entonces, si vemos en el índice, el precio llegó al centro de la cajita, que sería el 1,68 bastante exacto. En el SPX se extendió un pelín más, y lo que sería en el futuro vamos a ver una diferencia, y es que yo el mapa del futuro siempre lo utilizo ajustado al contrato vigente. Lo podéis ajustar desde aquí abajo a la derecha, y entonces veréis que ajustado a contrato funciona muy bien, y aquí nos ha venido al 1,38 del impulso, ¿vale? Y es donde también ha corregido. Y si marcamos el retroceso este, en vez de llegar al 2 como los otros mapas, nos llegó al 1,61, ¿vale? Si lo ponemos sin ajustar, veremos que el mapa es muy similar al del SPX, donde sí nos vino a la zona pivote, ¿vale? Entonces, si ahora miramos el SPY, vemos que el movimiento ha sido muy similar. También nos llegó al nivel 2 y se produjo la corrección, y ahora ha llegado al 1,61 del impulso y también está empezando a corregir. Si nos fijamos en el Nasdaq yo lo suelo trabajar menos porque no cumple tan exacto los niveles de extensión, es mucho más volátil y lo suele dilatar más. En este caso se extendió un poco del nivel 2 y del 1,61 del impulso, sin tocar el tercio, también ha estado corrigiendo. Y por ejemplo el Dow Jones sí que me gusta utilizarlo mucho con las extensiones, porque sí que es muy fiel a los niveles, llega muy claramente. Entonces, si os fijáis aquí, el fallo de este punto nos ha llegado al tercio y ha sido tocarlo y producirse la corrección. Si nos fijamos en el QQQ, pues pasa más o menos como en el Nasdaq, se extendió un poquito y también ha empezado a corregir. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver? Pues, por ejemplo, vimos en el anterior vídeo que estaban las dark pools. Os comenté que el HEX estaba en niveles muy altos, el HEX siempre se anticipa a las caídas, y estaba en niveles muy altos donde históricamente había empezado a corregir el SP. Como veis, un poco después ha empezado a corregir el SP500 y también ha empezado a corregir el HEX. Hay que ir observándolo, porque cuando lleve niveles muy bajos el HEX, quizás nos dé una posible entrada. Después también podemos mirar el RSI y que se han producido divergencias en temporalidades grandes. Y aquí también estuvimos viendo el índice de miedo y codicia de la CNN, que estaba en extrema codicia, más o menos a un nivel de 76, ahora ya ha bajado a 50, y cuando os lo enseñé, os comenté que las opciones de compra y venta estaban en este nivel de 0,61, y que históricamente cuando llegaba a estos niveles normalmente pronto se producía una corrección en el SP500. Y como veis aquí ya ha empezado a subir, ya ha empezado a corregir el SP500. Y al contrario, cuando este nivel está muy alto como es aquí, es cuando estamos cerca de un suelo en el SP500. Más cosas interesantes, es la estacionalidad del ciclo presidencial, donde se está cumpliendo bastante bien. Y si nos fijamos en el año 2026, pues puede ser un año bajista. Aquí tenéis la estacionalidad de este año presidencial comparada con el histórico desde el año 1928. Como veis, se ha cumplido bastante bien, y a partir de principio de agosto suele venir una corrección interesante, que es donde estamos ahora. Otro indicador sería, por ejemplo, Warren Buffett, que está en niveles de liquidez nunca vistos. Y aquí, como veis, el Buffett Indicator
que hace una correlación de las acciones americanas respecto al PIB de Estados Unidos, también está en niveles muy altos, nunca vistos, y todo esto indica una sobrevaloración de las acciones, como veis aquí, pues nunca vista. Entonces hay que estar alerta por si nos viene una corrección. Vamos a ver si es pequeña o si es mucho mayor, ¿vale? También hay una gráfica que circula por internet, que son los periodos donde es más probable hacer dinero o no, y la verdad es que históricamente se ha cumplido muy bien. Y si os fijáis, aquí hace como un techo en 2026, o final de 2025-2026, donde nos viene una época de corrección hasta más o menos 2032. Esto coincide también bastante con la liquidez global. Este gráfico no está actualizado al 100% porque está más o menos desde principio de 2025, pero si os fijáis, en 2026, un poquito antes, es donde hace techo la liquidez global. Y como sabéis, esto es de las cosas que más impulsa a las acciones al alza. Entonces estamos cerca de un techo de liquidez, donde es muy probable también que nos venga una corrección. Y después tengo pendiente hacer un vídeo de Bitcoin y varias criptomonedas, pero sí que es verdad que si analizamos los últimos años y ciclos de Bitcoin, veréis que cada 4 años, y se ha cumplido con una diferencia de un mes o dos, muy poca diferencia, han estado los techos y los suelos de Bitcoin. Y si veis aquí, el próximo techo, que ya lo enseñaré en el mapa, está previsto a partir de octubre del 2025, más o menos lo que yo comenté en anteriores vídeos, que era el último trimestre de 2025 donde esperaba un techo en Bitcoin, que ya veréis que hay unos niveles FIBO muy interesantes donde ha llegado ahora y donde puede hacer el techo, y con un posible suelo más o menos en octubre de 2026. Esto cuadraría muy bien con una posible corrección interesante de los índices americanos desde final de este año y gran parte de lo que sería 2026. Vale, esto sería una captura de la plataforma donde yo opero, y si os fijáis, el precio llegó al nivel 2, pillamos esta corrección casi completa, nos posicionamos en corto desde aquí pillamos en largo, lo que pasa que nos salimos antes de lo que me hubiera gustado, porque yo pensaba que aquí vendía una corrección en el FIBO 78 mayor y no la hubo. Y después nos salimos y hemos vuelto a entrar en el nivel 161 que os comentaba al principio del vídeo del impulso, y si os fijáis tengo varios cortos desde 6.417, que sería esta zona de aquí. A mí me gusta ir con varias posiciones porque así voy sacando parciales y voy tomando beneficios. Entonces, en breve voy a ajustar el stop a break-even, ya está casi, y en esta zona de aquí donde cerró el viernes, cerré un parcial de más o menos 200 puntos. Entonces, vamos a ver qué hace. Quiero ver si viene un rebote desde esta línea morada, que sería el tercio del fallo del punto anterior en el mapa, y a partir de ahí ir trabajando, ver si nos viene un FIBO de seguimiento, ver si el precio va bajando y ir sacando parciales a medida que vaya viendo lo que me va indicando el mapa. Entonces, aquí os lo enseño para que veáis mi posición exacta desde dónde está, ¿vale? Esto, si queréis hacer una captura, pues es una estructura que he diseñado más o menos de las zonas de entrada. Pues normalmente el precio siempre suele hacer una parada, hace una corrección, nos deja un punto de control, nos llega a una zona de techo, a una de las extensiones. Una vez rompe este punto de control, nos viene una zona de reacción de rebote, vuelve a subir a la zona de calmada o FIBO seguimiento, y aquí ya es donde nos meteríamos más en corto. Esto sirve en cualquier temporalidad y sirve para entrar en
en largo corto o en reacumular o sacar parciales. Esto está basado un poco también en esta captura de secretos de Fibonacci, que lo utilizan mucha gente que opera con Smart Money, y si os fijáis es más o menos lo mismo. En esta zona que ellos buscan zonas de imbalance, normalmente aquí cuando llega al Fibo 61 hay una manipulación donde parece que el precio ya vaya a bajar, vuelven a subir, cogen todos estos stops, nos llega a la zona de Fibo 78 o Fibo 80 y ya es donde viene la corrección, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué esperar? Pues mira, por ejemplo, si os fijáis, en esta corrección de 2022 a 2023, este retroceso nos dejó un punto de control validado, que en este caso la corrección de 2025 aún no está validada mientras no toque el tercio. Entonces, este punto sería muy importante, donde el precio nos vino exactamente al Fibo 50, que sería la zona pivote. Si os fijáis ahora, podemos coger todo este fractal completo, este tamaño no está validado, y vamos a ir viendo las zonas que nos va dejando. Estas zonas no son definitivas porque va a depender de dónde esté el alto final. Entonces, como os he dicho antes, yo estoy corto desde esta zona de Fibo 161, donde voy sacando parciales y la posición ya está asegurada con beneficio. Y vamos a ver si el precio viene a este tercio y nos viene el Fibo de seguimiento, va a seguir bajando, o nos viene al tercio validando este último retroceso y de ahí ya nos viene hacia abajo. Lo que iré modificando a medida según vaya haciendo el precio son estas zonas que me va dejando el mapa, que en este caso son Fibo 78 respecto a los puntos que va dejando. Por ejemplo, este mayor de aquí sería este, y si el máximo ya ha sido ese, sería la otra zona interesante ver la reacción en esta. Y en caso de que el precio bajara mucho y nos rompiera este mínimo anterior de principios de 2025, la zona donde ya buscaría yo incorporarme sería desde aquí o desde este Fibo 138 que nos coincide con el Fibo 80 naranja, ¿vale? Entonces vamos a observar los indicadores, las noticias, el tema de aranceles, porque como veis la estacionalidad se cumplió bastante. A principio de agosto entraba en el tema de los aranceles y hay muchos riesgos geopolíticos y muchos datos que indican pues que hay una sobrevaloración, muchísima deuda y hay que estar alerta. Os quería comentar varias cosas. Una era la acción de Novo Nordisk. Como sabéis, subió muchísimo desde el COVID y ahora ha tenido una corrección muy fuerte de un 70% aproximadamente. Entonces, ahora nos ha llegado a una zona de Fibo 78 donde estoy mirando de posicionarme en largo con varias posiciones y ajustando el stop, ¿vale? Esta era una acción que estoy observando mucho. La siguiente, bueno, Novo Nordisk tiene bastante riesgo porque es del sector salud y tiene muchos competidores que están fabricando pues medicamentos parecidos, más baratos, como sería la empresa Hims. Vale, y también os comenté en anteriores vídeos que estaba esperando para entrar en Nike. Nike también ha tenido una corrección muy interesante de un 70%, y a mí me gustaría entrar en esta zona de Fibo 78. Vamos a ver si llega o no, porque realmente la rotura de este punto me indica que podría venir incluso aquí. Entonces, en caso de buscar entrar largo para largo plazo, las zonas que yo buscaría serían desde aquí y desde aquí. Entonces,
voy a ir observando a ver si llega a esas zonas, si entro o no. De momento el precio nos ha venido del retroceso mayor de toda la bajada a su FIBO 61, que como veis del último retroceso más cercano al mínimo casi ha llegado al nivel 2, se ha corregido mucho en este caso. Vale, y la otra acción que estaba siguiendo es Nagarro. Como veis, tuvo una subida espectacular después del COVID y ha corregido todo lo que subió. Entonces, que hay en la bajada, el precio está llegando a un nivel de FIBO 161, donde voy a ver si entre esta zona de aquí realizo algunas compras. ¿Vale? Y ya por último os enseño una empresa de Canadá, Global Atomic Corporation, de minas de uranio, donde estoy siguiéndola porque me parece en esta zona de nivel 138 un nivel muy interesante. Aquí pillé este largo de aquí y me salí, y voy a ver si entro en esta calmada o en esta zona de aquí para largo plazo. Todas estas últimas empresas que os he dicho, menos Nike, son de alto riesgo, entonces hay que tener una buena gestión y saber lo que uno hace y ir sacando siempre parciales. Y por último veremos la plata. ¿Vale? Si ponemos el gráfico en semanal, veremos que desde su mínimo histórico que es anterior, bueno, vamos a ponerlo en mensual, vemos que el precio nos vino a la zona de FIBO 78, ¿vale? Entonces, si nos acercamos un poco más, vemos que la extensión 1,61 del impulso es donde hizo el mínimo, y ahora si cogemos del mínimo al máximo que hubo, veremos que el precio está llegando a la zona de FIBO 80, donde es muy probable que tengamos un retroceso. Como veis aquí ya esta vela ya indica que han ido entrando ventas. Aquí también tenemos un nivel 2, entonces aquí nos dio una entrada muy buena y por esta zona yo sacaría parciales porque puede venir una corrección para seguir subiendo. Vale, pues bueno, esto es todo. Si tenéis, como os he dicho antes en el vídeo, alguna duda, me lo dejáis en comentarios. Si tenéis alguna acción que queréis que analice, y recordad suscribiros y dar al like, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.